Hola, gracias por estar aquí. Hoy quiero que platiquemos de algo que va más allá del clima semanal astral. Quiero que hablemos un poco sobre el stellium que está aconteciendo en Acuario, como lo que realmente es un rito de paso, un momento de revisión profunda que ocurre justo antes de un eclipse y antes del cambio definitivo de Neptuno en Aries, que va un poco más allá de solo el cambio de signo, sino el cierre de todo el ciclo zodiacal. Cuando varios planetas se reúnen en un mismo punto, no solo se activa un tema, se convoca un proceso. Y lo que este stellium está convocando no es ligero, pero tampoco me gusta no verlo solo como una amenaza, sino como una invitación, por sobre todo, a la madurez. Para entender lo que está pasando, primero me gustaría que entendamos un poco qué significa un signo zodiacal más allá de los horóscopos y de los rasgos psicológicos, ¿no? Como decir cómo son los acuarios o cómo son los acuarianos. Un signo no significa solo cómo soy yo o cómo se comporta una casa, quienes hablan ya más sobre las cartas astrales y que saben que tienen acuario en una zona de su carta astral. Un signo significa también un ambiente que se genera cuando ciertas cualidades dominan el campo. La casa de una carta, por ejemplo, nos habla de una forma, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo Acuario en la casa 1, ¿no? Me habla de una forma en mi vida, de la personalidad, de tipo de experiencias, etc. Pero el signo nos dice qué tipo de atmósfera se siente en esa casa, en esa habitación, ¿no? Si vemos, por ejemplo, también la rueda zodiacal como en esa división de las 12 casas, si lo viéramos como 12 cuartos, digamos que en mi casa 1, ¿no? En el cuarto de la personalidad, la atmósfera es acuariana, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de acuario, no solo hablamos de personas acuario, ni tampoco de lo que significa acuario como comunidad, ideología, filantropía, sino de un ambiente. Y específicamente el ambiente acuariano exige algo de lo que no se habla tanto, pero que está ahí siempre, que es funcionalidad. Aquí hay que ser muy honestos, porque cuando la energía acuariana no está integrada, aparecen cosas como frialdad emocional aparente, ideología sin ningún tipo de encarnación, objetividad que esconde indiferencia, colectivos que hablan de conciencia pero reaccionan de forma masiva y acrítica. Y en estos casos no es de verdad que la emoción esté ausente, sino está reprimida y por eso empuja desde lo invisible. Eso genera, aquí es en donde en la astrología muy profunda y muy esotérica se ve la relación que tiene Cáncer con Acuario, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otros momentos. Entonces, la emoción cuando Acuario no está integrado, cuando no ha pasado tampoco, por ejemplo, por Escorpio, ¿no? Que es necesario dentro de los ejes, eh, empuja desde lo invisible la emoción. Entonces, esto genera ambientes altamente tóxicos, sistemas que se creen racionales pero que están movidos por emociones no reconocidas, estructuras que hablan de igualdad pero que funcionan desde la disociación. Cuando Acuario empieza a integrarse, y aquí claro que hablamos a lo mejor de la octava de la atmósfera, la emoción no desaparece, pero sí deja de presionar. La conciencia no se idealiza, más bien se vuelve, ¿no?, un criterio funcional. Ya no hablamos de utopía, sino de criterios funcionales, integrativos y que consideren nuestra humanidad. Lo que organiza no es la emoción ni la razón por separado, sino la relación viva entre ambos. Acuario integrado no es inhumano, es post-reactivo, ¿no? O diríamos responsable o que es capaz de dar respuestas eficientes, inteligentes e incluso a veces tecnológicas dentro de lo mismo humano. Ahora sí, eso es un poco, independientemente del stellium y de lo demás, de lo que les hablé ahorita, es entender un poco más cómo es la atmósfera acuariana o de qué nos habla la atmósfera acuariana.
Ahora vamos a entender que está Plutón y que no es un tránsito rápido y que no es un impacto inmediato, pero es profundo y definitivo. Y Plutón no adorna, no transforma desde la raíz. No es el tipo de personaje, de energía que persuade, que negocia, que consuela. Plutón viene a ser un trabajo directo que es exponer, ¿no? Por eso saca desde lo profundo, ¿no? Expone desde lo profundo, como esta alusión que a mí me gusta mucho de la flor de loto. ¿Y qué expone en Acuario? O sea, diríamos, ok, vamos a entender, y esto es muy simple, ¿no? Podemos hacer un análisis muy profundo, pero a ver, aquí vamos a hacer esto sí simple. ¿Qué es ahorita lo que podríamos entender que expone, que empieza a exponer Plutón en Acuario? Pues apegos compulsivos al poder. A nivel personal, creo que una de las cosas más importantes es la identificación inconsciente que tenemos con ciertos roles, incluso con ciertas narrativas. Las ilusiones de control que se confunden con autoridad. Pero aquí hay algo muy importante que matizar. Plutón también genera la ilusión de haber soltado el poder, cuando en realidad solo lo hemos desplazado. Cambiar el rol no siempre es transformación. Cambiar de discurso tampoco. Entonces surge aquí una pregunta clave. Bueno, entonces, ¿qué sí es, no? ¿Cómo sabemos que sí estamos soltando el poder o si solo nos estamos desplazando y moviendo del lugar? La respuesta es incómoda pero clara. Cuando algo deja de ser alimentado, no necesita ser combatido. Es decir, ¿qué significa dejar de alimentar algo, no? No significa ignorar, no significa reprimir y no significa que es hacer como que no pasa nada. Yo siempre he peleado con eso, ¿no? No significa como de solo, o sea, haz como que no pasa nada y ya eso no es dejar de alimentar algo. Dejar de alimentar es no seguir invirtiendo energía emocional en algo, pero tampoco justificar, no explicar de más y tampoco es actuar desde la misma inercia. Lo que no se alimenta pierde poder por sí solo. Entonces, la pregunta aquí era, cómo podemos saber si estamos desplazando solamente, ¿no? Porque cuando estamos desplazando, en realidad nosotros seguimos alimentando. Podemos haber cambiado de nombre, haber cambiado de discurso, de narrativa, de cómo estamos haciendo las cosas, pero en realidad seguimos alimentando esa energía. Incluso a veces ignorar, reprimir o hacer como que no pasa nada sigue alimentando la misma energía emocional. De esta forma sabemos que estamos desplazando. Y esto es bien importante, esto que estamos mencionando aquí, ¿no? En realidad, parte de lo que Plutón está enseñando es esto: lo que no se alimenta pierde poder. Bien, Plutón está ahora en el grado 3, además, ¿no? Ya vimos Acuario, un poquito de Plutón, habría mucho que hablar de Plutón, bueno, hasta ya se han escrito libros, ¿no? Y aquí estamos haciendo un pequeño podcast y resumiéndolo en unos pequeños minutos, pero vamos a sentir. Yo te invito, ¿no? O sea, por eso pongo escenarios, vamos a sentir. Entonces, ya te imaginaste la casa, ya te imaginaste el cuarto, ¿no? Este cuarto en donde está Acuario, la atmósfera. Ya viste que está ahí Plutón, ¿no? Imagínate este personaje tipo Hades, ¿no? Sentado en tu sala y diciendo, bueno, yo vine aquí para hacer este ritual, los convoqué, ¿no? Para hacer esto y viene con esta exposición. Ahora, pero también imagínate ahí un sabio. Y este sabio es el grado 3, ¿no? Es el símbolo sabiano. Y este sabio, el tipo de sabiduría que trae se dice así: un desertor de la Armada Naval. Este sabio de alguna forma dice, la autorrealización de un individuo es a través también del repudio consciente de un estatus colectivo que se ha vuelto insoportable.
Él dice, este desertor no está huyendo por debilidad, no traiciona por capricho, se retira porque seguir obedeciendo implicaría traicionarse. Aquí no hay una rebeldía adolescente, hay un retiro de lealtad consciente. Y Plutón reconoce esto porque el verdadero poder no siempre enfrenta, a veces simplemente deja de alimentar. Entonces, sígueme en esta visualización, por favor. Ya dijimos, entonces sabemos ahora que tenemos el cuarto, la atmósfera, a Plutón, pero que también hay un sabio, que es este símbolo sabiano, que dice, a ver, estamos exponiendo todo esto porque lo que se debe construir viene desde esta sabiduría. Está removiendo esta parte de nosotros. Imagínate esta escena y ahora, ya teniendo todo esto, empiezan a desfilar, ¿no? Vino Venus, viene Marte, Mercurio y el Sol, que van a pasar uno por uno. Todos están ahí y van a pasar uno por uno a hacer esta revisión. Entonces, ¿no? Digamos que tanto Plutón como el símbolo sabiano les dice, vamos a revisar qué de ustedes ya no tiene sentido interno, qué sigue siendo funcional y qué solo está sostenido por lealtad, costumbres o miedo. Tú podrás pensar, esa casa va a cambiar, ¿no? Entonces todos decimos, la casa en donde tienes Acuario está empezando a tener una revolución, una transformación radical. Pero vamos a entender esto. Yo te digo hoy, bueno, ok, estamos hablando de la sala, pero estos personajes, tanto Marte como el Sol, como Mercurio, ahorita están ahí, se van a impregnar de ese ambiente, los va a modificar, van a ser otros a partir de esta convocatoria y luego van a ir hacia otras partes de tu casa a seguir haciendo funciones, pero no van a dejar atrás lo que pasó en la sala de tu casa, sino van a llevar todo eso, parte de esa atmósfera a las otras habitaciones y eso va a definir sus nuevas funciones y la nueva forma en la que ejercitan el rol. Eso es lo que necesitamos también entender. Entonces dice, a cada uno le va a preguntar qué sigue siendo funcional dentro de ti y qué solo está sostenido por lealtad, costumbres o miedos. Y si entramos uno por uno, ¿no? A Marte le preguntaría una cosa así. O sea, Marte diría, bueno, revísame, pero después de que tú me revises y me digas todas las cosas o me expongas, dime qué voy a hacer yo con toda esta rabia que tengo contenida. ¿Qué hago con todo este enojo? Entonces, es aquí en donde el sabio, porque claro que van a exponerse muchas cosas con todo esto, ¿no? Mucha exposición, tanto dentro de nuestras vidas privadas como dentro de las vidas comunes, sociales, lo humano. Y el símbolo sabiano le diría, en el mejor de los casos, ¿no? Diría, oh, es que esto que estamos haciendo ahorita es para que tú aprendas que no se trata de descargar contra el sistema, sino esa rabia la necesitas aprender a usar para no volver a someterte justamente. Tampoco es que la rabia esté ahí sin utilidad. Por eso es, o sea, de ahí entiende en Acuario que es funcional. Nada de lo que sientes no es funcional. Pero ¿a dónde le das uso? ¿Hacia qué dirección y qué orientación? Entonces, descargarla contra el sistema no es aquí el tema, sino úsala para que no te vuelvas a someter, que es lo que Marte necesita para sentirse vivo. La acción deja de ser un choque y podría, y lo digo así, podría, porque depende de cada uno, por supuesto también de nosotros, volverse una dirección consciente. Y en el diálogo con Venus, Venus diría, ok, ya me expusiste, ¿no? Ahora es que ya nos expusiste, pero ahora ¿qué hago con todo el amor por lo que fue? ¿Qué hago con todo el amor por estos vínculos? ¿Qué hago con estas lealtades? Y yo lo planteo de esta manera porque me gustaría un poco desidentificarnos del tema solamente de como si las funciones viejas no hubieran tenido una utilidad, como si no hubiera cosas dignas dentro de todo lo que hemos sido porque las hay. Y la respuesta clara, en este caso del sabio, no del símbolo sabiano, sería, amar no siempre es quedarte. Amar también es saberse retirar con dignidad, sin dramas, sin justificarnos de más.
Y, y es parte también de no seguir prostituyendo con estructuras que ya no tienen ninguna funcionalidad aquello que fue. De ahí viene un poco el tema de la dignidad. Entonces, Mercurio lo mismo, ¿no? Preguntaría, bueno, pero ¿cómo explico, cómo comunico ahora? Bueno, si tú me estás diciendo que estoy exponiendo desde una comunicación cruel porque pueden aparecer todos estos escenarios, ¿cómo comunico ciertas cosas sin que esto suene cruel, frío, indiferente? Y la clave aquí viene, ¿no? No se trata de convencer, incluso no se trata necesariamente de seguir hablando, sino de encarnar. Y preguntaría tal vez Mercurio, ¿qué significa encarnar? Y aquí yo pienso mucho también en los trabajos de Hércules cuando hablamos de Mercurio y de la experiencia. Pero bueno, aquí también podría meterme a decir muchísimas cosas, pero encarnar es cuando lo que piensas, lo que dices, lo que haces están alineados. No necesariamente es repetir ideas, sino vivirlas. Y tampoco por vivirlas tienes que convertirlo en tu creencia o en tu ideología, que eso es lo que dice Géminis, ¿no? Y parte de Mercurio, o sea, puedes experimentar. El hecho de que tú hoy tomes una idea y decidas vivirla, no necesariamente quiere decir, o sea, de ahí puedes descartar o discernir si te es funcional o no. No necesitas casarte ni siquiera con la experiencia. Entonces, es un poco más ir como a esta parte, que tener que comunicar o tener que repetir o tener que aliarte a ideas. Finalmente el sol pregunta, bueno, si tú estás exponiendo que el rol que yo tengo y que todos los roles que yo tengo ya no son funcionales o que debo de quitarme este uniforme, ¿quién voy a ser sin ese uniforme, sin esa identidad y sin ese rol? Y la respuesta más honesta sería eso, justamente eso es lo que vienes a averiguar quién eres. La identidad a veces hay una connotación como si fuera fija, pero la identidad siempre ha sido, ¿no? Dinámica, viva, que es la coherencia dentro de que una identidad sea viva, quiere decir que una identidad es coherente. Pero ¿qué es coherencia, no? Y coherencia no es necesariamente perfección, sino es poder actuar o no actuar en contra de lo que tú ya sabes. Hay cosas que posiblemente no sabemos y está bien, pero hay cosas que ya sabemos. Y justamente Plutón quita vendas. Hay cosas que uno sabe. Y actuar en contra siempre va a ser incoherente. Ahora, no podemos ser perfectos. Yo hice un programa hace poco y decía, es que hay que permitir la incoherencia y voy a afinar este punto. La incoherencia existe dentro de la experimentación. Cuando estamos probando tal vez una idea, cuando estamos probando una ruta. Claro que hay permiso, porque en realidad hay muchas cosas que en este momento no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos. Posiblemente son menos las cosas que sí sabemos que las cosas que no sabemos, y va a haber mucho en esta experimentación que nos lleva a incoherencias, pero cada uno de nosotros no nos podemos mentir, hay cosas que ya sabemos. Y actuar contra eso, esa es la incoherencia de la que está hablando Plutón, el Sol, en este momento. Entonces, los actos deben de reflejar también esta verdad funcional dentro de lo que ya sabes, no solo emocional y no solo ideológica. Entonces, todo esto está pasando, y lo dije muy cortito, ¿no? Lo puse en muy cortito. Pero todo esto está pasando, y y además está pasando como les digo, en rito, todos juntos. Entonces el campo responde. Las decisiones individuales van a impactar al sistema, y el sistema y lo que está pasando en el sistema va a impactar en nuestras decisiones. Por eso este momento se siente denso, no porque sea oscuro, sino porque es definitivo. No es que estemos ya en el nuevo sistema,
pero sí estamos quitando muchas ilusiones y muchas pertenencias. Y aquí viene una advertencia importante. La sombra de este proceso no es desertar. Es creer que desertar o que salir de estos sistemas o de estas lealtades ya es libertad. Y no lo es. Hay que recordarnos que la libertad sin responsabilidad no es libertad. Acuario en su fase, pues en su octava, diríamos desde la astrología, se vuelve impersonal, pero no por frío, sino porque hay una responsabilidad sistémica. La pregunta deja de ser quién soy yo, como es Leo, ¿no? Sino qué tan funcional soy, no solo para la vida y para los demás, sino incluso para mi propia vida, si yo me miro incluso a mí mismo como un sistema. Es como si yo adentro tuviera mi sol, Leo, pero también hay otra conciencia dentro de mí, que por eso en Acuario se habla justo del proceso de conciencia, que puede ver mi sistema, que puede ver mi Marte. También por eso en las cruces, ¿no? Aunque no necesariamente todo es lineal, pero en la cruz fija inicia con Tauro, que es el ojo de Aldebarán, y termina con Acuario, si lo viéramos como en un proceso cíclico. Esa afinación del ojo de Aldebarán, de la observación, termina en eso, en yo poder ver el sistema. De eso habla, por ejemplo, también la carta del tarot, la estrella, que está alineada con Acuario, ¿no? Poder ver la estructura tal cual es. Entonces, a veces, si yo me veo desde mi sol, está bien, y mi sol me enseña a ir adquiriendo cualidades, a mostrar autenticidad dentro de la experiencia que tengo en esa cualidad. Pero Acuario también tiene esta parte de decir, puedo ver también la interacción y la conexión y la vincularidad que hay entre todas mis partes y su funcionalidad. Y de ahí viene mucho el proceso, como decía hace rato, de la alta tecnología. Entonces, espero que yo sé que esta no es una astrología ligera. El propósito también es que te acompañe a la reflexión, que nos acompañemos a crear un ambiente. Tal vez este no sea un tiempo de mucha celebración, sino un tiempo de sobriedad consciente, pero también creo que puede ser un tiempo muy honesto, un tiempo donde ya no seguimos siendo parte de algo solo porque creíamos en ello. No se trata solo de ir a la guerra, sino de ir a la coherencia. Y bueno, si este espacio te ayuda a ordenar, a soltar un poco el ruido, a respirar también distinto cuando nos metemos en estas reflexiones, yo te invito a suscribirte, a darle un like, a compartir este episodio con quien sientas que pueda necesitarlo, que le guste como escuchar, independientemente de sepamos o no sepamos astrología, además, pero que podamos entrar en esta conexión, en este ambiente, en esta reflexión. Gracias por estar aquí, gracias por caminar estos tiempos con conciencia y pues suscríbete, comparte y nos encontramos en un siguiente episodio.